nombre es Diego, tengo 21 años, escucho siempre tu programa junto a mi novia, que le gusta mucho, aunque después le cuesta un poco dormir. Ella te hace el aguante siempre, junto a mi mamá y a mi hermano. Y esto que voy a contarte es una historia que nos relató mi madre. Ella es de Capayán, en Catamarca, que está a unos 50 kilómetros de la capital. Aquel era un lugar donde vivía poca gente, en el campo, en Catamarca. La casa de mi mamá, según ella nos cuenta, era grande. Tenían un par de hectáreas de tierra donde criaban cabras, donde criaban animales de granja y tenían algunos árboles frutales. La casa tenía un enorme patio de tierra y muchos árboles de olivo e higueras en la casa. Había un camino de higueras que llegaba hasta el camino, que serían aproximadamente unas 30 plantas. Ella tenía una hermana y un hermano mayor que trabajaba con su padre. Por la mañana, su padre y su hermano iban a realizar aquellas actividades, el trabajo, y se quedaban hasta más o menos las 7 de la tarde, por lo general. Y entonces, en la casa quedaba solo su mamá, su hermana y ella, con las labores de la casa, ¿no? Alimentar a los animales, cocinar, lavar, arreglar la casa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que era mucho más que eso. Dice mi mamá que una tarde estaba jugando con su hermana mientras su madre descansaba en un catre, y que cerca del alambrado del corral vio a un nenito que la llamaba, que le hacía señas con la mano, como llamándola. Entonces ella le dijo a su hermana y las dos se fueron acercando hacia donde estaba este nenito, y él comenzó a caminar en dirección a un pequeño monte que había en la propiedad, un lugar donde habían muchos árboles y el pasto aún estaba alto. Cuentan que en un momento este nenito se quedó parado y ellas se acercaron. Dicen que era muy raro porque era como de unos 8 años, pero tenía la voz muy finita. Se quedaron mirándolo y él las invitaba a jugar constantemente. Les decía que lo acompañen a jugar a las escondidas ahí en el monte, con una voz muy finita. En ese momento que él les insistía que entraran a aquel pequeño monte, escucharon la voz de su mamá que los llamaba. Entonces se dieron vuelta y vieron que ella estaba justo o junto al alambrado. Cuando volvieron la vista hacia aquel nenito o hacia el lugar donde estaba, ya había desaparecido, no estaba. Miraron a su alrededor y no lo encontraron. Su mamá las llamó a los gritos. Ellas corrieron al lado del alambrado. Y al llegar allí, su mamá les preguntó qué hacían allí. Ellas les dijeron que aquel chiquito las invitaba a jugar. Su mamá les respondió que ella las estaba mirando y que no había visto a nadie. De cualquier manera, esto le pareció muy extraño. Pasaron unos días y dicen que ella tenía una hamaca colgada en un olivo que estaba a no más de 20 metros de la casa. Mi madre dice que estaba hamacándose y en un momento la hermana de mi mamá, cuando habían cambiado de lugar, se tiró hacia atrás en la hamaca como para tomar impulso, y dice que vio sobre el árbol, como trepando en las ramas, aquel mismo chiquito que habían visto días antes. Él estaba sentado en una rama del árbol
y le decía a mi mamá, subí, subí, le insistía con que suba. Asustadas, comenzaron a llamar a su mamá a los gritos, pero cuando ella llegó, ya no estaba. Mi abuela entonces revisó, miró arriba del árbol, movió las hojas con una caña, pero no había nadie. Dicen que así pasó muchas veces, que se encontraron a este nenito en muchas oportunidades, sobre todo en la siesta o al atardecer. Una vez iban caminando, pasando, mi madre iba llevando unas verduras, pasando por cerca del horno de barro, y dice que este nenito de un salto se le paró adelante y ella se llevó un susto tremendo, y que lo vio correr hacia una de las higueras y que se quedó escondido detrás del tronco, y luego cuando ella fue a ver ya había desaparecido, no estaba. Luego por un tiempo no lo vieron. Un par de semanas pasaron sin que lo vieran. Y una noche, cuando estaban acostadas las dos, mi mamá y mi tía en la misma cama, comenzaron a sentir que la cama se movía. Cuando se despertaron, cuentan que vieron a aquel nenito sentado en la cama, hacia los pies. Se asustaron muchísimo en eso, porque dicen también que tuvieron una sensación extraña, algo malo. Llamaron a su mamá y por supuesto por los gritos se despertaron todos. Y cuando les preguntaron qué les pasaba, ellas le contaron. Su mamá comenzó a preocuparse entonces. A los días de conversarlo con la familia, llevaron a la casa a una señora de la zona que hacía trabajos, una curandera. Esta señora era reconocida en el lugar y pasó casi todo el día en la casa. Les dijo que lo que ellas veían era un duende, pero que no era malo. Y si su mamá o su papá no lo veían, era porque ellos tienen miedo a las personas mayores. Le dijo también que de cualquier manera ellas no lo siguieran cuando él las invitaba a jugar en el monte, porque las haría perder, las haría desaparecer. Luego de aquello, una tarde mi mamá estaba con su hermana jugando y en el patio, por supuesto, y habían ido a juntar higos, porque habían muchos higos que estaban cayendo de maduro al costado del camino, y en lo que estaban recogiendo los higos, lo vieron de nuevo. Ellas simplemente lo miraron y vieron cómo él comenzó a acercarse también juntando algunos higos y se los comía, y luego se puso a jugar con tierra. Mi tía se puso a hacer lo mismo. Jugaban haciendo como montañitas de tierra, cosas así. Mi mamá se alejó un poco y fue a tomar agua. Entonces su mamá la vio y le preguntó dónde estaba su hermana. Y ella simplemente le señaló en dirección a donde estaba mi tía. Y le dijo, jugando con el chiquito, como si fuera algo totalmente normal. Por supuesto que mi abuela se asustó muchísimo, corrió y se fueron juntas a ver. Cuando llegaron, dicen que ellos estaban cerca del árbol donde estaba la hamaca, y las dos vieron, o sea, mi abuela y mi mamá vieron cómo esta aparición, este duendecito, trepó el árbol, aquella higuera, y desapareció. Bueno, dicen que cuando llegó su padre le contaron lo que había sucedido, muy enojado con esto, fue y cortó aquel árbol. Dicen que aquel árbol tenía un hueco como quemado, como si se hubiera hecho con fuego en medio de aquella planta que tenía muchos años. Aquel árbol lo quemaron
y mi tío hizo un círculo alrededor de aquel árbol con agua bendita que tenía en la casa. Bueno, dicen que a partir de aquella oportunidad no volvieron a verlo. Pero lo extraño es que cuando pasaban, y esto ya le sucedió a mis abuelos, a mis tíos, cuando pasaban por aquel camino de las higueras en las noches, se escuchaba muy claramente el llanto de un nenito durante mucho tiempo.